La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 24 de julio del año 2021. Voy a comentar con usted hoy, para el sábado, algo ligero, algo que si bien pretendo ponerlo a pensar, o al menos que le dedique unos minutos a la pregunta que resume el comentario de hoy, esperando que llegue usted a alguna conclusión o al menos a una respuesta concreta, tan concreta que puede ser un sí o un no de esto que le voy a plantear. Mire, como le comenté la semana pasada, estuve en tierras cachanillas, Mexicali, Tijuana, Ensenada, y hace unos 2 días estuve por Zoom con un grupo, amigos algunos de ellos, paisanos sonorenses, un grupo que tiene muchos años reuniéndose, que ya es una institución en Hermosillo. Y una de las preguntas que surgió tanto en las reuniones allá con personas de grupos diversos, siempre en el ámbito privado, no era una plática así anunciada o algo, era una plática de amigos, pero amigos diversos, de diferentes actividades económicas, políticas incluso. Y la pregunta que surgió tanto allá en tierras cachanillas como aquí en esta plática con sonorenses fue una que me sorprendió, aun cuando yo me he hecho esa pregunta y con los amigos con los que me reúno, de que somos amigos de toda la vida, por así decirlo, pero me extrañó o me sorprendió que en reuniones de este tipo como las que describo, surgiera esa pregunta. Y la pregunta era muy sencilla. Ángel, ¿tiene remedio esto que estamos padeciendo? Al principio busqué darle vuelta a la pregunta para no hacer una definición en torno a algunas posibles vías de solución, o al menos de remedio de solución, si gusta usted. Pero volvió la pregunta y tuve que dar una respuesta. Es decir, no podía evitar dar una respuesta. ¿A qué se referían ellos cuando me preguntaron, ¿tiene remedio esto que estamos padeciendo? Se refieren esencialmente a lo siguiente. ¿Es posible enfrentar este desastre económico y político, esta gobernación de pacotilla, de chiste? ¿Es posible enfrentarla y resolverla en un tiempo relativamente corto y darle solución? Y mi respuesta fue un rotundo no. Si quien hace la pregunta está esperando un sí en el sentido que el sistema mexicano, el sistema político, el régimen político, sus instituciones, sus ciudadanos con su cultura democrática, son capaces o pueden soportar una solución dentro de esos límites que la institucionalidad, la vigencia de la ley, etcétera, 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 podría darle solución, enfrentar y resolver los problemas que ahorita tenemos, que van desde un gobernante irresponsable, caciquil, ignorante, inexperto, autoritario, un poco deschavetado, con partidos políticos sumidos en un mar, en un océano de corrupción, donde los organismos empresariales están caracterizados por un silencio cómplice, cuando no abiertamente cobarde. Y ahí sí dije, mi respuesta es no. Y entonces me reviran los asistentes. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución, Ángel? Si dices que con esto que tenemos, por lo que estamos buscando lograr convencer a los ciudadanos, a millones, decenas de millones, y tú nos dices, por esa vía no es posible,
¿cuál es entonces la vía o las vías posibles para enfrentar y solucionar lo que hoy estamos padeciendo? Y ahí sí me negué rotundamente a contestar. ¿Por qué? Pues porque haberlas contestado sus preguntas, tal y como le dije, habría implicado hacer planteamientos que son, aparte de riesgosos, serían políticamente incorrectos. La respuesta a eso la he hecho con amigos de absoluta confianza. Usted podrá imaginar más o menos el carácter de esa respuesta o de los elementos de esa respuesta. Sin embargo, también en esta ocasión me negaré a responder en torno a cuáles serían esas vías. Y dejo a su criterio, a su capacidad para entender la situación y la gravedad que estamos padeciendo, para dar sus propias soluciones o al menos aquellos elementos que usted consideraría fundamentales como parte de esa posible solución. ¿Cuál sería uno de los problemas que rodean o que rodea a esa solución o a esa vía de solución? Hemos generado en nuestro país, producto de la narrativa oficial o de esta visión de los gobiernos después de los años 40 del siglo pasado, o de los años 30, perdón, del siglo pasado, una vez que la etapa armada de la revolución termina y empieza el proceso que hemos llamado de institucionalización, cuando las instituciones siguen a la época de los caudillos. Muchos se imaginan o piensan cuáles podrían ser esas estrategias o esas vías de enfrentar lo que padecemos, pero no nos atrevemos, como dicen ahora, a socializarlo. Dicho de otra manera, lo pensamos, pero no nos atrevemos a decirlo. ¿Y a qué se debe eso? Fundamentalmente al temor, es decir, porque serían respuestas o ideas que chocarían con la corrección política. Otros me ha tocado en ocasiones que se asustan, eso no platiquemos de eso. Y en otros casos prefieren enmudecer por el temor a ser identificados como promotores de una vía o de vías o de instrumentos que son políticamente incorrectos. Y aquí entra otra pregunta. ¿Es correcto adoptar esa actitud? ¿Es sano, frente a la gravedad de los problemas que enfrentamos, no hablar abiertamente de eso? No lo sé. No tengo una comprensión cabal de eso para decir debería discutirse ese tema abiertamente o es un tema que no debe discutirse públicamente. Aun cuando haya centros de poder en este país o grupos de poder que en su seno discuten en la privacidad y en la confianza total de los que conforman ese grupo o esa dependencia o esa área del Estado, en esa total y absoluta confianza, abiertamente hablan de lo que podrían ser esas vías de solución, sin llegar, como dicen los militares, a vías de hecho. Se queda eso en las palabras. Sin embargo, otra vez aparece una pregunta. ¿Quedarán siempre, de manera permanente, esas ideas de posible solución en palabras? ¿O llegará el momento en que la situación se agrave de tal manera e intensidad que haya que pasar de las palabras a los hechos? ¿Qué nos dice la experiencia, al menos en América Latina? La primera conclusión o la primera enseñanza es
que las palabras pueden dominar durante cierto tiempo. Pero, finalmente, cuando la situación continúa agravándose y amenaza la estabilidad y viabilidad del Estado, inevitablemente las palabras pasan a las vías de hecho. Por eso, yo quiero dejarle a usted esta pregunta, esta sola. ¿Piensa usted que la situación que estamos enfrentando, con la gravedad que usted ha detectado indiscutiblemente, tiene solución con los instrumentos que una democracia imperfecta como la nuestra, con un sistema de partidos corrompido hasta el tuétano, puede proporcionar? Si usted contesta que sí, perfecto, es respetable su posición. Y si usted responde que no, entonces yo le pediría que se hiciera usted otra pregunta relacionada con la respuesta negativa que usted dio. ¿Cuáles serían entonces las vías para enfrentar ese conjunto de problemas y armar una posible solución? Piénsele. Es sábado, quizá tenga usted un cierto tiempo para estar tranquilo, en un momento que esté leyendo el periódico o un libro, dejarlo de lado y pensar unos cuantos minutos al respecto. Si mañana domingo quisiera usted seguirle con eso, pues puede también entre el primer tiempo y el segundo tiempo de algún juego de fútbol, etc. Pero es importante algo. Son preguntas que no podremos evadir mucho tiempo. Soy de la idea que en poco tiempo tendremos que manifestarnos abiertamente en torno a esa pregunta, ya sea con un sí o con un no. Por lo pronto le agradezco su presencia y lo espero mañana en la Dominical. Gracias, hasta mañana.